Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe que es en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quisiera que todos repitiéramos 2 veces esto. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dígalo nuevamente, pero con la conciencia, con su mente. Amén. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, toma nuestro entendimiento, Señor. Te pedimos que, Señor, alumbres los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana para que podamos entender el mensaje, Señor, que tú envías, esa semilla que va a dar frutos, Señor, en estos tiempos, Padre amado. Padre, abrimos nuestro corazón, Señor, para que sea usted ministrando nuestro espíritu, Señor. No venimos a hablar palabra en la carne, sino palabra para edificar al espíritu, Padre. Bendito Señor, como dijo Pablo, las palabras que yo hablo son espirituales. No vienen de hombres, Señor, sino del espíritu, Padre. Señor, hoy no le hablamos a la carne, hoy hablamos en el espíritu para edificarnos los unos a los otros, Señor. Llévate toda insensibilidad a tu palabra. Llévate todo espíritu de confusión, Señor, y trae, Padre amado, ese entendimiento, Señor. Padre, disponemos nuestro corazón a recibir, Padre, todo lo que usted tiene para nosotros, Dios, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Ahora le voy a pedir el favor de que abra su Biblia en el libro de Lucas 8:43. Vamos a hacer algo aquí que hablaba el hermano Wilson anoche, y yo me reía porque el Señor confirma. ¿Cuántos creen que Dios confirma? Amén. Y él hablaba anoche sobre la tipología. Amén. Y hoy vamos a usar eso. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 43. Y nos vamos también, usted lo va a tener ahí todos. Nadie se va a quedar sin hacer esto. Y luego nos vamos al libro de Marcos, capítulo 5, verso 26. Y usted, si tiene la misma Biblia que yo tengo, yo voy a soltar un momentico el micrófono, quiero que usted haga algo conmigo. Y vamos a hacer esto así. Le voy a mostrar cómo vamos a hacer. Así. Vamos a leer así. No se le va a dañar la Biblia, pero lo va a tener abierto así, porque hoy vamos a predicar bajo el... Amén. Vamos a ver desde 2 puntos de vista, como decía nuestro hermano Wilson anoche, con Lucas y Marcos, que fueron testigos de lo vivido. Amén. Entonces usted lo va a abrir en el libro lo repito nuevamente, Lucas 8:43 y Marcos 5:26. ¿Y lo tiene ahí? La mano. Sí, ya lo voy para allá. Aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. Cuando lo tengan todo, vamos sin prisa. Hoy no tenemos prisa. Yo le dije, Señor, hoy te doy libertad porque los días de semana toca salir corriendo, pero hoy es para Dios. Amén. Así que, hermano, olvídese de reloj, olvídese de celular, que este tiempo es de nuestro Señor. Amén. Así que hoy no tenemos por qué correr. Cuando lo tengan todos ahí a la mano, así, volteadito, porque vamos a estar leyendo ahí mismo, de seguidito. Amén. Amados hermanos, el Señor me dio esta palabra con mucho amor, ha sido de mucha bendición a mi vida y, ¿verdad? Me la dio también para compartirla con ustedes, que espero que sea de mucha bendición. Y esta palabra se llama, ¿cuál es la fe que estás viviendo? Amén. ¿Cuál es la fe que estás viviendo? Pablo le decía a la iglesia de Gálatas, porque la iglesia de Gálatas estaba siendo confundida en su fe, amén. Entonces Pablo
en la exhortación que les da le hace referente a ese y dice esto: ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Según la Real Academia Española, la fe se define principalmente como la creencia o confianza en algo o alguien o un grupo de personas, amén, religiosas, el asentamiento y la credibilidad que la persona deposita en otra o en sí misma, basada en la autoridad, fiabilidad o testimonio de quien lo afirma, sin necesidad de pruebas inmediatas. Es el valor natural de una fuerza de acción, poder, que permite a las personas perseverar y alcanzar metas y realizar grandes proyectos. A diferencia de la creencia ciega, la fe humana, amén, a menudo se sustenta en la experiencia y en la reputación y en la autoridad de dicha fuente, es decir, un médico, un familiar, amén. Esto implica un asentamiento firme a las palabras de otro intelectual junto con la confianza en su verdad. En conclusión, la fe natural es la confianza inherente al ser humano basada en la experiencia, en la lógica y en los sentidos. Amén. ¿Esa es la fe qué? Natural. Ok. La fe en Cristo es una fe sobrenatural. Es una fe que no tiene límites, compuesta de dos palabras según la Biblia en Hebreos 11:1. ¿Quién me dice cuáles son esas palabras? Certeza y convicción. Amén. La certeza es el conocimiento seguro, claro y evidente de que algo es verdadero, sin sombra de duda ni temor a equivocarse. Y la convicción es el conocimiento, acción y efecto de convencer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Es algo inquebrantable. Es el conocimiento claro de la verdad y la seguridad plena en Dios y en la eficacia de su poder, sin importar cuál sea la condición que estés pasando. Amén. Por ejemplo, le voy a decir algo. En la Biblia mencionan estas dos, yo le he puesto así: fe natural versus fe en Jesús. Y vamos a ir a la palabra donde le he dicho. Vamos a ir a Lucas. Quiero que usted esté ahí en sintonía conmigo, amado hermano. Yo le voy a ir diciendo dónde usted va a ir leyendo y vamos a ir leyendo en un mismo sentir. Amén, para que podamos recibir esto que el Señor nos da. En la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 8, verso 45, nos encontramos a una mujer, ¿verdad? Dice Lucas 43, dice, estamos ahí todos, Lucas 43. Dice, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado, ¿verdad?, en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Vámonos al 26 de Marcos. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había provecho, ¿verdad? Y nada había aprovechado, antes le iba ¿qué? Peor. Tremendo, ¿verdad? Esta mujer, como decía el hermano Wilson anoche, ¿verdad?, que el Señor habla y confirma, no tenía identidad, no aparece con nombre en la Biblia. O sea que esa mujer puede ser usted, puede ser yo, ¿verdad? Entonces, esta mujer dice la palabra que tenía plata por dinero, ¿verdad? Porque ella había gastado todo lo que tenía, 12 años padeciendo una enfermedad, un flujo de sangre, una hemorragia. Esta mujer comenzó a averiguar por todas partes y donde le decían, mira, ya tal parte hay un médico especialista, para allá ella cogía, total que así se la pasó. De un lado al otro, usted sabe cómo son los médicos, usted tiene que orar cuando vaya al médico. No es por ser religioso, pero usted tiene que decirle, Señor, toma la mente de ese médico, Señor, que me mande justamente el tratamiento y lo que tenga que mandarme. Porque es que hay médicos que uno sufre con ellos. Usted va al médico y el médico a veces, nada más como que tuviera la mirada de Superman, le dice, te voy a mandar esto, que lo que tú tienes es esto, y no le manda exámenes. Así que dice la Biblia que esta mujer sufrió mucho con los médicos. Y le mandaban una cosa y le mandaban otra y esto y lo otro. Y así duró 12 largos años. De un médico al otro, y dice la Biblia, y gastó todo lo que tenía. ¿Usó su fe humana o no lo usó? Sí. Ella confió.
Ella humanamente hizo y deshizo hasta donde sus fuerzas y su economía le permitieron. Esta mujer se movió, ella fue diligente, pero no hubo provecho alguno. Al contrario, iba la cosa ¿qué? Peor. Diga conmigo, peor. Le iba peor, hermano, no había solución. Pero, vamos a Marcos otra vez ahí. Ahora doblamos la hojita, si usted la tiene como yo, y vamos a Marcos 27. Pero, cuando ella oyó hablar de Jesús, ¿qué nos dice Marcos? ¿Que ella oyó qué? Hablar de Jesús, porque Lucas no estaba ahí cuando Marcos oyó, pero Marcos sí oyó. Y Marcos nos dice que ella oyó hablar de Jesús. Tremendo. Como que usted está allá en Torre del Campo y sabe que allá hay un panadero que hace unos panes deliciosos. Tan delicioso que se riega, ¿verdad? Y dice, mira, allá en Marto hay. Ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó hablar y decía, mira, allá anda un nazareno, un Jesucristo. Ha sanado demonios, paralíticos, lunáticos. Ese hombre ha hecho maravillas. Ella oyó hablar de Jesús. ¿Quién sabe si alguno de los que iba en el fetro, en el entierro de la viuda de Naín, ¿verdad? Que había mucha gente en ese entierro. Y entonces, alguno de los que estaban ahí vio cuando Jesús se paró, tuvo misericordia de la viuda, paró, ¿verdad? El fetro y el joven se levantó y se difundió la fama. Ella escuchó hablar ¿de quién? De Jesús. Jesús resucitó al hijo de la viuda. Lo puede hacer contigo también, porque la fe viene por el oír. No el oír el chisme, por el oír hablar de Jesús. Amén. Así nos movemos también nosotros naturalmente. Mira, ve a este médico. Usted no lo conoce, pero ya usted le han dicho tantas maravillas de dicho médico que usted termina apartando la cita con ese médico. Esta mujer hizo así. Ella oyó hablar de Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor. Y entonces, ¿qué hizo esta mujer? Dice Marcos 28. Dice, no, ahí mismo 27. Vino por detrás entre la multitud, ¿verdad? Y nos vamos a Lucas 44, por eso no doble, ahí mismo estamos. Y Lucas vio que se acercó por detrás. Ella escuchó hablar de Jesús. Y vino a Jesús entre la multitud y se le acercó ¿por dónde? Por detrás. Ella no fue como el ciego Bartimeo. Ella no fue como los otros. Esta mujer no se quería dejar ver. Amén. Ella se fue por detrás. Dice Marcos en el capítulo 28, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Ella se fue por atrás. Mi pregunta es, ¿por qué por atrás? ¿Por qué no por delante? Y era que esta mujer, amado, debido a su enfermedad, fue muchas veces repudiada. Imagínese la condición de esta mujer. Yo quiero que usted se meta conmigo en esta película. Esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre, una hemorragia. Cuando hay pérdida de sangre, hay debilidad en el cuerpo. Usted le da algo que se llama anemia, pálida. Se le ponen los labios blancuzcos, paliducho, la mirada borrosa, porque usted pierde la visión, usted ve borroso por la pérdida de sangre. Hipato. Imagínense la condición de esta mujer. 12 años con esta hemorragia de sangre. No tenía fuerza. Su rostro estaba demacrado porque estaba perdiendo sangre. Quizás algunos las tenían como inmundas en ese tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos la habían rechazado? Tanto que ella no dice, si tan solo tocaré su manto seré sana, sino salva. Ella no hablaba de una sanidad, sino una salvación. Jesús en ese tiempo predicaba de la salvación de vuestras almas. Quizás esta mujer había perdido la esperanza. Amén. Y dice, bueno, si tan solo tocaré su manto, quizás seré salva si es que voy a morir. Imagínese eso. Y se fue por atrás quizás con miedo de que el maestro la fuera a rechazar. Ella se conformó, su fe fue tan grande que ella dijo, solo con su borde
solo con tocarle su borde, yo sé que yo seré salva. Amén. Entonces yo me imagino que ella, temerosa, se acercó cuidadosamente por detrás de él entre la multitud para que él no se diera cuenta. Esto era un milagro como que robado, ¿verdad? Como cuando usted están sirviendo los dulcecitos y no falta el que se va disimuladamente por atrás de la mesa y coge el dulce. Amén, ¿cierto? Se va por atrás y coge el dulcecito disimuladamente que parece que nadie lo vio, pero está el ojo de Jehová ahí viéndolo. Oh, tú te vas a perder por ese dulcecito. ¿Verdad? Ella se fue por atrás. Y yo quiero por un momento que pase por acá mi hermana Maribel y mi hermana Araceli y mi hermana Dana. Amén. Pónganse aquí de espalda, así. Aquí, de espalda, así. Vamos a poner que esta es la multitud. Usted imagínese una multitud grande y vamos a poner que este es Jesús. Y ella dice la Biblia, presta atención, amado hermano, está una multitud y ella dijo, si yo tan solo tocaré su manto, yo seré salva. Y dice la Biblia que ella se metió por detrás de la multitud. ¿Y qué hizo ella? Tocó el borde. ¿Qué tocó? El borde. Si usted va a Marcos le dice, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Ella tocó el borde. Y dice la palabra que cuando ella tocó el borde de su manto, Lucas nos dice, amén, al instante se detuvo el flujo. Pero Marcos nos dice, amén, que ella, cuando ella tocó este manto, ella sintió en su cuerpo que estaba sana de su azote. Ella sintió ¿en qué? En su cuerpo. Que ella estaba ¿qué? Sana. Amado hermano, yo me imaginaba esa película cuando esa mujer tocó ese manto, sintió esa electricidad en su cuerpo. Esa era la misma muerte con la vida, porque en esa mujer había un espíritu de muerte y ahí estaba Jesús, que era la resurrección y la vida. Y cuando esa vida entró dentro de esa mujer, yo me imagino, hermano, ese cuerpo electrizado, el corazón que ya casi no latía porque no tenía sangre, comenzó a bombear, amado, en 120 sobre 80. El oxígeno subió al cerebro, las pupilas de sus ojos se dilataron, comenzó su mirada a ver 20-20, amado hermano. Imagínese ese momento. Esto es tremendo. La sangre comenzó a circular. Ella sintió que ya no era la misma. Ella vino debilucha, pálida, acabada, moribunda. Pero cuando ella sintió en su cuerpo, amén, que la misma vida entró dentro de ella, ahora ella diría, bueno, recibí mi milagro, me voy. Pero Jesús dijo, si Jesús hubiese querido, la hubiese dejado en el anonimato. Pero Jesús sabía que usted y yo necesitábamos escuchar esto en este tiempo. Y no la dejó pasar por alto. Así que él dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y miraba entre la multitud y ella temblosa, mira entre la multitud y ella temblosa, ¿quién ha mirado mis vestidos? Y ella salió, dice la Biblia que salió con las piernas temblando. Qué cosa maravillosa. Y no le dio ni la cara y le dijo, maestro, yo he sido. Y comenzó, ya se pueden sentar mis hermanas, y comenzó a decirle el por qué lo había hecho. Comenzó a decirle el por qué lo había hecho. Y Marcos 34 nos dice, y él le dijo, hija, ¿cómo le dijo? Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y quédate sana. Hermano, ¿sabe qué significa la I que nosotros le decimos en Colombia? Disculpe. La Y de yuca. ¿Sabe qué significa? La Y significa, amado hermano, esa Y significa sumar, ¿verdad? Añadir. Es como que usted dice, ay hermana, regálame un poquito de sopa. Y yo le digo, bueno, te voy a dar sopa y un poquito de arroz. ¿Le añadió qué?
el arroz. Bueno, Jesús le dijo, hija, por eso le digo, la sanidad es una y la salvación es otra. Ahora Jesús le dijo, ella dijo, si tan solo tocares su manto, seré salva. Pero Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado, pero ahora ve en paz y sé sana. Y yo ahora te doy no solamente salvación, sino que también te doy sanidad. Porque el Señor vino a este mundo no solo a darnos salvación, sino que nosotros fuéramos sanos, bendecidos, prosperados, amado hermano, como lo dice su palabra, ¿verdad? En el libro de Segunda, yo quiero que usted lo busque conmigo. Amén. Ya le digo dónde. En tercera de Juan 1:2, sin salirse de ahí, o ya se puede salir. En tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Amado, yo deseo que tú prosperes ¿en qué? En todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera el alma? El alma prosperada es aquella que tiene una mente renovada en el Señor y un corazón dado a la voluntad de Dios. Esa es un alma prosperada. Por eso Dios no solamente vino por la salvación de tu alma, Dios quiere que tú seas bendecido en todo. Amén, amado hermano. Dios quiere que sus hijos seamos bendecidos en todo. Y todo es todo. Amén. Así que aquí miramos en esta mujer, miramos esa fe. Ella actuó en la fe natural, pero conoció la fe sobrenatural. Y ahora que va a empezar a predicar, hermano, esa era solo una introducción. Menos mal que tenemos tiempo. Amén. Entonces la palabra de Dios dice, en el libro de Juan, primera de Juan 5:9, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha manifestado acerca de su Hijo. Si nosotros creemos en el testimonio de los hombres, ¿cuánto más en el testimonio de Dios? Así que la fe sobrenatural proviene de Dios, desarrollada a través de la obediencia y el conocimiento de su palabra. Amén. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la fe sobrenatural es un don de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Fue Dios quien nos escogió a nosotros. No usted viene a la iglesia porque a usted le nace, no, es porque Dios le pone en su corazón el querer como el hacer. Yo le aseguro que hay gente que pasa por esta iglesia y dicen, ay, yo quisiera poder ir a la iglesia, pero no pueden. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Usted está aquí por la misericordia de Dios. Por eso no puede usted abusar de la misericordia de Dios. Si Dios le pone a usted sentir, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ir a la iglesia, ay, yo voy a la iglesia, vaya, mi hermano, porque es Dios quien lo está inquietando. Él pone en nosotros en el corazón que el querer como el hacer. Hay gente que tiene el querer, pero no se les ha dado el hacer. Y si usted tiene el hacer, pues dele gloria a Dios por eso. Amén. Así que la fe sobrenatural proviene del Señor. La fe natural opera en el mundo físico y natural, y la fe sobrenatural actúa en el mundo espiritual, superando los límites naturales. La fe natural se basa en lo que se ve, en lo que se razona. La fe sobrenatural es la certeza de lo que no se ve, confiando totalmente en Dios. La fe natural produce resultados cotidianos. La fe sobrenatural trae resultados milagrosos y salvación eterna. ¿Qué le dio Dios a esta? ¿Eso es un milagro qué? Sobrenatural. ¿La sanó en qué? En un instante. Imagínese. Yo quiero que usted mire esto. 12 largos años. 12 largos años con una enfermedad pagando médicos. Y Jesús lo hizo en un instante. ¿Sabe qué me ministraba el Señor, amado hermano? Yo se lo voy a decir, usted verá si lo cree.
Pero cuando yo preparaba esta palabra, el Señor hablaba a mi espíritu y me decía, lo que a la gente le ha costado años, a ustedes les va a costar instantes. Porque es la fe. Amén. Hay gente que se burla de la fe, pero la fe es en Dios es más poderosa de lo que usted y yo podemos imaginar. Amén. Hay gente que dice, sí, sigue orando que te va a caer del cielo. No me va a quedar el cielo, pero tengo al dueño del cielo, que es el dueño del cielo, de la tierra. Todo lo que está en el mundo es de Él y Él se lo da a quien Él quiere. Hay gente que le ha costado años una casa y hay gente que le ha costado un día que Dios se la ha dado. ¿Amén o no amén? Si estoy hablando mentira, tíreme piedra. Amén. Hay gente que le ha costado años, hermano, ¿verdad? Ser sano, y ella fue en un instante. Y yo te vengo a decir de parte de Dios, Dios lo va a hacer en un instante. Tú simplemente ten fe. Por eso Dios nos dejó esto aquí, ten fe, porque el que tiene fe, al que cree, todo le es posible, amado hermano, métaselo aquí, todo le es posible. Simplemente hay que tener ¿qué? Fe. Ella tuvo fe, ella creyó. Amén. Y Dios lo hizo en un instante. En un instante. Dios hace las cosas en un abrir y cerrar de ojo. Dios nos cambia la vida en un segundo. Si se la cambia al impío, que después de ese nada, ya hoy hay youtuber famoso que no se la cambia a sus hijos, que pagan el precio. Solamente que la fe en Dios hay que pagar un precio. La gente del mundo dice, ¿tú crees que te va a quedar el cielo? Porque cree que uno se la gana gratis. Amén. Hay gente que le ha costado años un carro y Dios se lo ha dado en un instante. Que no ha tenido que sacar nada de su bolsillo. Hermano, tenga la llave, ¿ve? Ese es suyo. Ay, pero mira, el hermano tiene carro nuevo, mira, y cree que es por su linda Clara. ¿Tú sabes cuántas vigilias ha hecho ese siervo? ¿Tú sabes cuántos ayunos me he hecho yo para tener ese carrazo que yo tengo? Es que tú ves ahora el resultado del carro, pero eso es búsqueda, eso es ayuno, eso es oración. Sí, hermano, porque hay gente que critica la bendición, pero no saben tu proceso. ¿Cierto? Pero es que la hermana, y mire, y ahora la hermana para aquí, la hermana para allá, mi hijo, pero busca tú también. Tú no sabes qué precio está pagando esa hermana. Amén. La fe es trabajada. Uno no se gana las cosas por su linda cara. Dios a uno no le da. Ay, si fuera así. No, hermano. Cuando el Señor te levanta a las 3 de la mañana, tú estás roncando, pero ella está doblando rodillas. Y mi Dios no es justo, no es injusto. Él es un Dios justo. Él no se queda con nada. Amén. Mientras que a ti el Señor te dice, mira, Julanita, ves a orar por aquel. Ay, Señor, ¿será o no será? La otra va, esté lloviendo, esté relampagueando, ya va y ora por el que tiene que orar. ¿Y usted cree que Dios no paga? Dios paga. Y sabe retribuir. Él tiene mis réditos, dice la palabra, ¿verdad? Él retribuye. Él paga y paga bien pagado, hermano. ¿Oyó? Así que no se queje, dele gloria a Dios y siga trabajando. Así que la fe sobrenatural es la certeza de la verdad divina. Produce valentía, intrepidez, permite creer en la palabra de Dios. Es una fe, ¿verdad? Es una fuerza interior a menudo considerada locura para el mundo, pero que transforma situaciones imposibles. Amén. Por eso dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que le es galardonador de quienes lo buscan. Amén. Usted tiene que creer que Dios está con usted. Cuando la Biblia dice galardonador, se refiere a recompensador. Él premia, Él remunera a los que le buscan. Él remunera tu fidelidad. Él remunera tu sacrificio. Él te galardona, Él te premia, porque Él sabe que te estás esforzando. Él sabe que estás sufriendo por causa de Él. Y Él premia tu esfuerzo, no es pérdida. Aunque el ser humano no lo vea, lo que tú y yo estás haciendo por Dios tiene recompensa de Dios, porque le servimos a Él.
Amén. Nosotros, al igual que muchos cristianos, estamos aquí porque hemos creído en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Dios no solamente quiere traernos la salvación, sino también quiere que vivamos esa fe. Amén. Que vivamos la fe del Hijo de Dios. Porque esa fe, amado hermano, tiene que ser probada. Dice la Biblia en Primera de Pedro 1, 7, 9. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba como con el fuego. Amén. Sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifiesto nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo aún ahora no lo veis y os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que nuestra fe tiene un comienzo y tiene un final. Amén. Ella comienza con Cristo y termina en Cristo. Amén. Dice la palabra, ¿verdad? Dice, por eso la fe en Él va más allá de creer solamente. No es esa fuerza que nos impulsa a seguir siendo los mismos. Es esa fe que se vive y produce en nosotros un resultado, un convertimiento. Les aseguro que esta mujer nunca más volvió a ser la misma. Amén. Entonces, ¿qué es la conversión, amado hermano? La conversión es un cambio radical de dirección, mente y corazón que se llama metanoia. Y la metanoia es un término griego que significa cambio de mente y transformación del ser. Implica una reconfiguración interna radical en la manera de pensar, sentir y recibir la realidad, no un simple cambio de opinión. Es donde la persona se aparta del pecado y se vuelve a Dios a través de la fe en Cristo. Y es una obra del Espíritu Santo que transforma la naturaleza. Amén. Pecaminosa, implicando arrepentimiento sincero, bautismo y perseverancia en seguir a Cristo. Es un cambio de mentalidad, un giro de 180 grados, dejando atrás el camino del egoísmo y la desobediencia para vivir según la voluntad de Dios, buscando semejanza a Cristo. Entonces, esa conversión de fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo empieza a producir en nosotros un cambio de conducta. Y esa es la verdadera fe. Amén. Segunda de Corintios 5:15 nos habla, ¿verdad? Que Él murió para los que viven, ya no vivan para sí. Si lo pueden poner ahí en pantalla. Él murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Usted no me puede decir a mí que usted tiene fe en Dios y sigue siendo un mentiroso. Usted no puede decir a mí que usted cree en Dios, tiene fe en Dios, pero usted sigue en fornicación, en adulterio, siendo egoísta, perverso, malabañoso, como dicen en Colombia, ¿verdad? Murmurador, chismoso, habladora, levantadora de calumnia. No puede. No puede, hermano. Porque si usted está en Cristo, una nueva criatura. Es verdad que Dios no quita las cosas enseguida, pero usted empieza un cambio. Un cambio que no viene de afuera, viene de adentro hacia afuera. Eso se llama conversión. El Señor dice, arrepentíos y convertíos. Yo me tengo que arrepentir, pero también me tengo que convertir. Y le voy a explicar por qué. En Gálatas, capítulo 1, verso 25, ahí mismo Pablo le estaba exhortando a la iglesia. Y él les pone por ejemplo y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que era ¿qué? Perseguidor sobremanera de la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia y la asolaba, ¿cierto? Cogía a los cristianos por el pelo y los sacaba de la casa, y ese hombre era malo. ¿Cómo era, hermano? Malo, sanguinario. Él estaba ahí cuando estaban apedreando a Esteban y le tenía la ropa y él estaba y era sanguinario. Era malo. Malo. Pero, dice él, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia a revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, después fui a la región de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo.
Solamente oían decir. ¿Y qué oían decir ellos? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. La verdadera fe se vive y se ve, y Dios nos escogió para ser glorificado a través de nosotros. Se lo repito, Dios nos escogió para Él ser glorificado a través de nuestras vidas. Amén. Por eso el cristiano tiene que tener un convertimiento, un encuentro personal con Dios, para que Cristo se le revele en su vida y pueda mantener una fe firme y no se deje llevar de todo viento de doctrina de hombre. Así que la fe verdadera es completa cuando no solo se cree, sino que se vive. Y cuando hablamos de vivir, quiere decir la manera en que diariamente manifestamos a través de nuestras obras y de nuestro comportamiento la fe que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué decía la iglesia? Mira, y ese no es el que. Y le tenían miedo, pero él seguía predicando con denuedo. Pero la gente vio la fe. ¿Qué dicen de ti? ¿Quién eras tú antes? La gente tiene que verlo. Mira, tú hubieses conocido a ese hombre que está allá. Malo, perverso. Andaba con esos pelos rayados y navaja y pistola y corriendo moto. Pero mira la obra que Dios ha hecho en él. Verdaderamente que Dios existe. ¿Lo dice la gente o no lo dice? Lo dice, hermano. Mira esa mujer, chismosa, mija, envidiosa, era la más chismosa del barrio. Pero mija, desde que esa mujer se metió al evangelio, esa mujer es un pan de Dios. Esa mujer es un pan de Dios, hermano. Ella cualquier cosa ella está solícita. ¿Y cómo viste? Porque mira, sus vestiditos cortiticos y andaba con las nalgas afuera. Pero mira, desde que esa mujer se convirtió, bendito sea el Señor, se acabó la cosa en el barrio. Glorifican a Dios a través de nosotros. Pero ¿sabes qué hacen hoy en día? Dicen, si ese es cristiano, yo seré, mejor dicho, yo estoy que me voy para el cielo. Qué lástima. Esa mujer de esa cristiana, ese que está allá, cristiano. Más cristiana soy yo. Qué lástima. Eso da tristeza. El Señor dijo, o eres frío o eres caliente. Porque si tú eres tibia, te vomito de mi boca. Dios no nos llamó a ser tropiezo de nadie. Amén, amado hermano. O somos o no somos, pero no podemos trayendo confusión. Amén. Esa es la fe de Dios. O eres frío o eres caliente. Amén. Un convertimiento. Arrepentido y convertidos. Amén o no amén. Arrepentidos y convertidos. Y convertidos de todo. No es que Dios no mira esto y Dios no mira el otro. Sí. El del mundo sabe más de Dios que uno. El del mundo. Usted no lo ve al mundano en la iglesia, pero el mundano sabe lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Eso no es de Dios. Hay mundanos que dicen como, eso no es de Dios. Mi padre no era metido con Dios. Y un día me puse un vestido y me dijo, las cristianas no se visten así. ¿Y cómo sabe si no va a la iglesia? Bendito sea que Dios me lo tenga en su santo reino. Las cristianas no se visten así. ¿Y yo qué hice? Me cambié. Si me lo dijo mi padre. Amén. Usted no va embolatada. Y en estos tiempos menos tragan entero ellos. Ellos saben quién busca de Dios y quién no busca de Dios. Porque hay un dicho mundano que dice que un diablo conoce a otro diablo. Y por mucho que usted se quiera vestir de santa, mi hermano, a Dios no le engaña a nadie. El espiritual conoce al otro espiritual. Y el mundano perverso conoce al otro mundano perfecto. Amén. Por eso diga conmigo, viviendo la fe del Hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Vive o no vive? Así que, amados hermanos, ¿por dónde vamos? Yo aquí voy. Amén.
en nuestro comportamiento. Amén. Pero lastimosamente esa fe se ve afectada cuando nos desenfocamos. Amén. Cuando nos desenfocamos. ¿Sabe qué significa la palabra desenfocar? Dice el diccionario que enfocar es dirigir la atención o el interés hacia un asunto, ¿verdad? Proyectar un haz de luz, una partícula sobre un determinado punto. Vive el Señor, Padre maravilloso eres tú. La palabra enfocar proviene de en, hacia, foco y ar, significando dirigir hacia el lugar donde proviene el fuego. Yo he visto a los muchachos de las cámaras así, enfocan el flash para tomar la foto, para tomar la mejor foto. Y si ese joven o los muchachos se distraen, sale la foto mala, ¿verdad? Ellos tienen que enfocar bien el foco. Ahora, ese foco, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra de Dios dice que la lámpara del cuerpo es los ojos, ¿cierto? Los ojos. Los focos del cuerpo son los ojos, que es la lámpara, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que tener los ojos, dice la palabra, enfocados ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Nuestra fe tiene que estar enfocada solamente en Jesús. Usted tiene que fijarse en Él. Amén. Significa que Jesús es quien inicia la fe y la guía hasta iluminarlo. Por eso Él es el autor y consumador de la fe. Con Él la iniciamos y con Él la terminamos, dice la palabra, para la salvación de vuestras almas. Amén. Pero hoy día nuestros ojos están puestos, ¿verdad?, en las dificultades, en las tormentas, en las aflicciones. Decimos que amamos, pero no amamos, sino que nos traicionamos los unos a los otros, porque no tenemos la mirada puesta, es en el hombre. Y todo lo que hace el hombre, hermano, perece. Todo lo que nosotros hagamos para el hombre perece. Amén. Entonces nosotros no podemos permitirnos desenfocarnos de la mirada, nuestra mirada, ese foco tú no puedes desenfocarlo, porque si tú te desenfocas, puedes correr peligro. Hubieron hombres en la Biblia que se desenfocaron. Y lastimosamente le voy a mencionar algunos, y no gente mundana, gente del pueblo de Dios. Tenían su mirada, pero por un momento la desenfocaron, en un instante. Es como cuando usted está en algo, escribiendo algo y está el otro, mira que necesito esto, y usted espérate que me va, mira que usted le dedica la atención y mire, yo me pongo a hablar y me desenfoco, pierdo el hilo. Así pasa con nuestra fe. Y el diablo es el más interesado en que usted se desenfoque. Y présteme atención en esto, que no necesariamente usted necesita tener al pastor, al ungido al lado, no. El que va a ser malo y se va a desenfocar es malo. Y el que va a ser bueno, va a ser bueno. No importa lo que tenga al lado. Una de las personas en la Biblia está en el 2 de Reyes, capítulo 26, 27, que le pido el favor a los muchachos que lo pongan ahí. Estaba el profeta Eliseo con Giezi, ¿verdad? El profeta Eliseo va a Naamán a limpiarse de una lepra. Y el profeta Eliseo va y lo manda al Jordán, se zambulla 7 veces ahí, para hacer ¿qué? Limpio de la lepra. Acabado esto, el hombre se va, le traía un presente, y entonces cada vez que viene Giezi, servidor de profeta, en vez de poner su mirada en el milagro que Dios había hecho y fortalecer su fe, ¿sabe qué hace el hombre? Herda, el Señor desperdició esta oportunidad. Vive Jehová que correré. Y corrió a buscar ¿qué? Ropa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que quisiera que me la pusieran ahí en la pantalla, por favor. Se desbocó. 2 de Reyes 5, 26, 27. Se desenfocó y salió corriendo a buscar lo que
Naamán le había dicho al profeta que le iba a dar. ¿Y cómo regresó Jesse? ¿Cómo dice la palabra que regresó Jesse? Mírenlo ahí. Amén. ¿Cómo regresó? Él le dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Es tiempo de esto? No es tiempo de esto. Diga que está a tu lado, ¿es tiempo de eso? ¿Es tiempo de andar buscando ropa, zapatos o comida? ¿Es tiempo de eso? Pero ahora, por irte a buscar eso, ¿qué le hizo? Salió en el capítulo 26, 27, ¿qué dice? Tanto la lepra de Naamán ahora salió blanco de ahí. ¿Cómo salió de ahí? ¿Blanco como qué dice ahí? Blanco como la nieve. Pobrecito. Salió blanco como la nieve. Por andar buscando lo que no se le había perdido. Por desenfocarse. Salió, terminó blanco. ¿Quería Dios eso para él? No. Pero se desenfocó. Por un momento quitó la mirada donde la tenía para enfocarlas en cosas que no es tiempo. No te desenfoques, no es tiempo. Es verdad que necesitas la casa, es verdad que necesitas el trabajo, es verdad que necesitas comida, pero escúchame, no te desenfoques. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén, porque tenemos que tener cuidado. Cuando ya caminamos con Dios, tenemos que tener cuidado. Amén. Otro que se desenfocó, Pedro. En segunda, Pedro, ¿verdad? No. En el libro de Hechos, capítulo 5, verso 4, vemos cuando Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, di que yo vaya. El Señor venía caminando sobre el mar, ¿verdad? Y Pedro cuando lo vio dice Pedro, amén, Hechos, si no después lo busca mi hermano. Yo lo tenía ahí para un ejemplo. Amén. Pero usted sabe esa historia donde el Señor va caminando sobre el mar. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, di yo que vaya. Y el Señor le dijo, ven. Y comenzó Pedro, ¿a qué? A caminar. Pero de repente Pedro miró, quitó la mirada y se dio cuenta de los relámpagos y de la tormenta que había. ¿Y qué le pasó? ¿Comenzó a qué? A hundirse. ¿Era la voluntad de Dios que se hundiera? No. Usted lo ve que dice, sálvame maestro, sálvame que perezco. Y el Señor le ayuda y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque se puso a mirar ¿qué? Las tormentas. El enemigo es malo. Justamente cuando usted dice, este año le voy a servir a Dios, este año, y cuando usted empieza a servirle, se le levantan tormentas. Tormentas en el trabajo, se te levanta la enfermedad, se te levantan los hijos, se te levanta el esposo. Y ya ese gozo que tenías, ahora dice, ay hermana, más bien ore por mí. No voy para la iglesia, hermana, porque se me levantó el enemigo. No, hermano, no te desenfoques. Así el marido se te ponga de cabeza. Así los hijos se te vayan de la casa. Camina derecho por donde comenzaste. No te desvíes. Sigue al blanco que es Jesucristo, que Él no te va a dejar en vergüenza. Amén. Él no te va a dejar en vergüenza, porque en el momento que te desenfoques, te vas a hundir. Pero si usted sigue avanzando, hermano, a pesar del problema y la dificultad, usted sigue avanzando, usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Y estaba al lado, ¿verdad? También otro que perdió la bendición fue el joven rico. ¿Cuántos han escuchado la parábola del joven rico? El joven rico estaba con Jesús y no puso su mirada en el maestro, sino en ¿qué? En sus bienes y en su riqueza. ¿Y cómo se devolvió? Triste. Él iba contento. Maestro, ¿qué hago? ¿Verdad? Para ser salvo. Y el maestro le dijo, no, yo todos los mandamientos cumplo. Pero él dijo, bueno, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. ¿Y qué hizo él? Agachó la cabeza y se fue triste. Perdió la bendición. El desenfoque nos puede llevar hasta la muerte. Ananías y Zafira eran ministros de Dios, trabajaban en la iglesia, unánimes con todo en la iglesia primitiva. Pero ¿sabe qué hicieron? Hombre, si vendieron, como dijo Pedro, no tienes por qué echar mentira. Es como si nos pusiéramos todos aquí a vender cosas y a traerle al pastor. Pastor, yo vendí por tanto. Y ellos vendieron por tanto y dijeron que habían vendido por tanto.
Se desenfocaron. Quitaron la mirada. ¿A quién engañaban? Hermano, usted aquí no engaña a nadie. Usted se engaña a usted mismo y pierde su bendición. Amén. Así que se desenfocaron. ¿Por qué mentiste, Zafira, contra el Espíritu Santo de Dios? ¡Pum! Cayó como un pollo ahí. La jalaron por los pies. Muerta quedó. ¿Por qué? Tenemos que tener tanto cuidado de desenfocarnos, porque el desenfocarnos nos puede llevar hasta la misma muerte. Tanto muerte espiritual como muerte física. ¿Sabe? Porque Dios nos salva a nosotros una sola vez. Cristo murió por nosotros. Una sola vez, no 2 veces. En el momento que usted acepta a Cristo en su corazón, de aquí en adelante, es responsabilidad suya. Amén. Porque Dios no va a estar todo el tiempo salvándonos. Dios nos hizo mano en mano, con autoridad, dominio propio, pero también nos dio libre albedrío. Y nosotros decidimos todos los días arrepentirnos y convertirnos y servirle a Él. Así como usted decidió. ¿Cuántos casados hay aquí? Gente que aquí de pronto tiene hasta 50, 20, 30 años de casado. Y decidió casarse y hasta el día de hoy ha sido fiel a su marido. Bueno, así es con Cristo. Amén. En las altas y en las bajas está firme ahí en su matrimonio, aguantándose a ese hombre, aguantándose a esa mujer. Bueno, así con Cristo yo decidí juntamente casarme con Él. Y me tengo que aguardar las verdes y las maduras, y si el diablo viene y si no viene, y firme con Él hasta la muerte. Esto es hasta la muerte. Amén. Y después de muerto le seguiremos sirviendo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Por eso, hermanos, nosotros no podemos desviar la mirada, sino mantener ¿qué? El enfoque. La Biblia dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra y considerad cuál era su conducta e imitarla. Hoy en día la gente imita es lo malo. Amén. No se puede equivocar porque enseguida van, mire, fijándose en lo malo. No, imítese en lo bueno. En lo bueno hay gente de fe. Hermana, mi pastora, no es porque mi hermana que era mi pastora, una mujer de fe. Y yo me levanté al lado de esa mujer de fe, que era una iglesia de tierra, hermano, una iglesia que tenía un árbol grande de mango y una iglesia de tierra, pero esa mujer a peso de ayuno y a peso de vigilia, y decía: el Señor ya me mostró 12 columnas y vi un ángel y esas columnas vienen, y venían las columnas, hermano. Era un pueblo pequeño, porque Dios no necesita cantidad sino calidad. Amén. Yo prefiero, hermano, si a mí me dicen: Cleider, ¿qué escoges? ¿Un escenario con multitudes? No, yo cojo lo poquito. Porque a veces en las multitudes hay gente que no quiere convertirse a Dios, hermano. Pero en la calidad, si hay 5 arrepentidos y convertidos que anhelan vivir en el Espíritu. Entonces hay que imitar lo bueno. Hay cosas buenas. ¿Saben cuántos creen que nuestros pastores tienen cosas buenas? Son hombres y mujeres de fe. ¿Quién sabe cuánto cuestionaron su fe cuando estaban de aquello, cuando el pastor hablaba de millones? Yo lo llevaba 250,000 euros a peso y eso daba millones y millones, como dice Maduro, hermano. ¡Qué poco de dinero! Pero él se movió y aquí estamos. Amén. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y al que cree todo le es posible. Él creyó, se movió, lo pisó, lo creyó y se materializó. Aquí estamos. Y no vivimos del hombre, vivimos de Dios. Amén. Por eso hoy vivimos esa fe infructuosa, amado hermano. No se da fruto, no hay cambio, no hay una conversión. Amén. Pero es por esto, por la dureza de nuestros corazones. En cierta ocasión, en el libro de Marcos 16, el Señor tuvo que reprender a sus discípulos por la incredulidad y la dureza de sus corazones. Amén. Porque no creían a lo que Él había dicho que iba a resucitar. Sin embargo, Él los mandó y les dijo: y estas señales seguirán a todos los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño, y pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. Amén. ¿Sabe por qué no se dan estas manifestaciones en este tiempo, hermano? Porque no hay una conversión, porque no hay una fe genuina, no hay una fe verdadera. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, en Marcos 17:20, reprendió a sus discípulos y le dijo: por vuestra poca fe, porque si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate aquí, y se pasará. Amén. Pero Él le dijo: este género no sale sino en ayuno y oración.
La incredulidad, amén, no sale sino en ayuno y en oración. Bendito sea el Señor. Pero la venida del Espíritu Santo trajo un cambio de fe y de creencia intelectual en una vivencia empoderada. Hubo una convención en ello. La fe de los discípulos se experimentó una transformación radical al ser llenos del Espíritu Santo en el Pentecostés, pasando del temor y de la duda a una valentía inquebrantable. Ahora tenían una fe sólida en el Señor, una fe firme cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso es que Santiago dice: si tú tienes fe, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Amén. Tú dices que crees en Dios, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Esto no se trata de creer, porque hasta los rateros cuando van a robar se persignan y se echan la bendición y que vayan la bendición de Dios a robar. Jehová reprenda al diablo. Entonces no se trata de creer, se trata de vivir la fe. Amén. No basta con creer en Dios. Amén. Dios nos llama para creer en Él, pero también para transformarnos. Yo creo firmemente que cuando tú no solamente crees, sino que también te conviertes, tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Amén. Algo pasa dentro de ti. Nadie, después que tiene un encuentro con el Señor Jesús, queda siendo el mismo. Amén. Nadie, amado hermano, sino que Dios es glorificado a través de Él. Amén. Entonces esa conversión, amado hermano, ese cambio empieza a traer frutos de arrepentimiento en nuestras vidas. Amén. Comenzamos a dar ese testimonio de obediencia y credibilidad en el Señor. Primera de Pedro 3 dice, amén, asimismo vosotras mujeres estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen en palabra sean ganados sin palabras por vuestras obras. Amén. Es por vuestras obras. Muchas veces nos afanamos, hermano, por la apariencia física y es mejor trabajarle al corazón, amado hermano. Es el corazón, un corazón transformado por el Señor, un corazón genuino. Amén. Y ese cambio se va a ir dando cuenta usted cuando le da la libertad al Espíritu Santo. Dios va cambiándolo usted de adentro hacia afuera. Esa conversión se va a notar, amén, en nosotros. Dice la palabra, ¿verdad? En primera de Pedro 2, 12 al 21 dice: manteniendo una buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros, de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, a través de vuestras obras. Amén. Él nos manda a someternos a toda instrucción humana. Amén. Para que sea la voluntad de Dios. Amén. Y callemos la ignorancia de los hombres, que nos portemos como siervos de Dios, sujetándonos, hermano, aún hasta nuestros amos, sean buenos o sean difíciles de soportar. Amén. Él nos manda ¿a qué? A sujetarnos. A veces nos hace bien sujetarnos al que nos trata mal y al que nos trata bien, pero ¿y al que nos trata mal? La Biblia nos manda ¿a qué? A soportarlos. A soportarlos, hermano, a orar por ellos. No es que yo me voy ahí porque me están poniendo mala cara, no. Resista, amado hermano. Resista, porque todo en Dios obra para bien. Cuando yo quedé embarazada de Isaac, amado hermano, yo tuve una jefa con un carácter difícil. Yo estaba haciendo prácticas del SENA y entonces era la asistente de ella. No me dejaba ni entrar a la oficina porque era así groserona. Y yo todas las noches le ponía las querellas a mi esposo de lo que me hacía ella, porque habían veces que me tocaba estar ahí en su oficina y había veces que me tocaba estar en facturación, ayudando en unas cosas y en otras, y a veces me iba a buscar molesta. Cleider, ¿qué haces acá? Y entonces me regañaba, es que usted no hace nada, así. Y uno embarazado es más sensible. Así que me pasaba haciendo llorar, hermano. Y sí me trataba maluco. Y yo le ponía las querellas a mi esposo y me acuerdo que un día mi esposo me dijo, pero dime cuál es para yo ir a rayarle el carro. ¿Verdad? Y entonces, y esa impotencia que me vi tan apurada con ella, que tuve que llamar a mi profesora para que hablara con ella porque ya no aguantaba más. Entonces mi profesora amigo me dijo, usted es una mujer de Dios, usted no se dé por vencida, usted soporte. Y yo, ay Dios mío, Señor, entonces me levantaba en la madrugada, Señor, pon tu gracia en mí delante de ella, toma la doctora Tatiana, tómala. Hermano, y poco a poco Dios va haciendo la obra. Un día me le metí al escritorio sin darse cuenta y le coloqué un detallito en la mesa, unas promesas, se las puse ahí. Y así fue pasando el tiempo, hasta un día me llamó y me dijo, Cleider, ven acá, yo creo que te estoy empezando a querer.
Hermano, y cuando ya tenía la pipa grandísima, ¿sabe qué hizo esa doctora? Me mandó a hacer el uniforme con mi batica y un pantalón como los que ella usaba, con mucho cauchito. Y yo le dije a mi esposo, mira, la doctora Tatiana me compró el uniforme. ¿Cuál? La que te trataba mal. Esa misma. Resistid. Todo Dios lo permite para bien. Es fácil tirar la toalla, pero no, persiste. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Me terminó queriendo, hermano. Después ya no quería que yo me fuera. Pero me tocó llorar bastante, mi hermano. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que resistir y ser ejemplo, porque esto es agradable delante de los ojos de Dios. Por eso la palabra dice, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Así que esto es viviendo la fe. Amén. Judas capítulo 1, 20, ya voy a terminar, mi hermano, no se preocupe. Judas capítulo 1, 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Judas nos invita a fortalecer nuestra fe espiritual basándose en el fundamento sólido del Evangelio. Se refiere a creer y fortalecerse espiritualmente sobre la base sólida de la doctrina de verdad, que es el Evangelio de Dios. Amén, su palabra. Ejercitar la fe es un proceso activo, constante de confianza en Dios, comparable a fortalecer un músculo mediante su uso diario, especialmente durante las pruebas y dificultades. Implica ver las situaciones con ojos espirituales, orar, estudiar la palabra, obedecer, servir, permitiendo que la fe crezca y se aplique a la vida cotidiana. Eso es vivir por fe. Amén. Ahora, ¿qué me puede ayudar a mantener viviendo esa fe genuina en el Hijo de Dios? Yo le voy a dar unos ticsitos, amado hermano. Número 1, la oración constante. Hablar con Dios, amén. Pedir dirección y confiar en su tiempo, amén. Todo esto nos ayuda a mantener esa fe. Amén. Segundo, estudiar la Biblia y obedecerla. La Biblia es para conocer las promesas y vivir conforme a ella. No es seguir, hermano, YouTube, ni TikTok, ni Instagram. No. Asesórese de lo que usted oye, está en la Biblia. Lea, es más, elimine un poco más a WhatsApp, Instagram y TikTok y lea más Biblia. Y entre más Biblias lee, más usted va a entender la voluntad de Dios para su vida. Amén. Número 3, el servicio con amor. Servir a la iglesia con amor, actuar en fe a través del servicio a otros. Esto hace que nuestra fe se fortalezca y esa confianza en el poder de Dios también. Número 4, compartir historias de fe, contar cómo Dios me ha guiado y me ha ayudado en mi vida. Amén. Eso también nos ayuda a fortalecernos los unos a los otros. Cuando usted le dice, hermana, mire, yo estoy orando, yo oro, Dios ha sido bueno, así como ha sido conmigo, lo va a hacer con usted. Hable de Dios. Hay gente que dice, si por allá llueve, por acá no escampa, hermano. ¿Qué es eso, hermano? ¿Verdad? Si todos lloran, entonces ¿quién consuela? No, hermano, usted tiene que animar. Anime al otro. Levántate, hermano, que Cristo te ama. Sí podemos, vamos para adelante. Amén. Hablar, glorificar a nuestro Dios, eso hace que la fe del otro se despierte. Amén. Hablarnos con fe. Y número 5, la confianza en los tiempos difíciles. La fe se desarrolla más en medio de la tormenta, confiando en Dios que cumplirá lo prometido, independientemente de los sentimientos. Mantener nuestra fe transforma la manera en que afrontamos la vida, brindando paz y fortaleza espiritual. Esfuérzate en vivir tu fe en Dios como lo enseña la palabra. Amén. Esfuércese, amado hermano. Ahora la pregunta es, ¿cómo me convierto? Amén. Voy a mostrárselo como el Espíritu Santo me puso en mi corazón. ¿Cómo una persona se convierte? Cuando el Señor visitó a Saulo de Tarso, él dice la palabra en el libro de Hechos 9:6, que él temblando y temoroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo le dijo Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Donde estuvo 3 días sin ver y no comía ni bebió. En el mismo Hechos 9:9 dice, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que ora. ¿Qué estaba haciendo él? Orando.
Entonces dice que Ananías fue y entró a la casa y poniéndose sobre las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de sus ojos como escamas y recibió la vista al instante y levantándose fue bautizado. Bendito sea el Señor. Entonces me llama la atención porque Él le dice: ve y entra. Y si usted ve en el libro de Mateo, en la oración de Dios, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Amén. También el Señor le dice la palabra que Él duró 2 días, 3 días sin beber y sin comer. Significa que estaba ¿qué? Ayunando. Y Joel, en el verso 2:12 dice: por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿En qué? Con ayuno, lloro y lamento. Bendito sea el Señor. Tercero, porque aquí Él ora, le dice el Señor. Dice la Biblia, ¿verdad? Ora a tu Padre que está en secreto. Quiere decir que Saulo de Tarso, el Señor lo mandó a entrar en el secreto, a ayunar y a orar. Ahora Joel dice: y después de esto, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? De ayunar. Dios no echa vino nuevo en odre viejo. Tiene que haber una conversión. Después de que usted es limpio, purificado y buscó, Dios te llena de su poder. Amén. 3 días en ayuno y en oración. Y el Señor lo dirigió y vino el profeta, puso las manos y las escamas. A veces creemos pero estamos ciegos. Y en el convertimiento Dios quita las escamas de nuestros ojos. Apocalipsis dice: compra de mí colirio. Necesitamos el colirio de Dios para ver como Dios quiere que veamos. Para que Dios quite esa ceguera espiritual, ese espíritu de estupor que Satanás pone en las personas para que no sigan avanzando en el camino del Señor. Amén. El Señor le dijo: después de esto derramaré. Así que ese encuentro tú lo buscas, amado hermano, en el secreto. En el secreto, ese encuentro. Si usted no ha tenido ese encuentro con el Señor, yo le invito a que usted lo busque, amado hermano. Cuando tú buscas al Señor, tú conoces la verdad y la verdad te hace libre. ¿Libre de qué, hermana Kleider? Libre de tanta cosa que el enemigo y el hombre te ha puesto en la mente. Hay gente que es cristiana y está en la iglesia y todavía duda. No, hay cosas que no le gustan, que no le convence. Bueno, eso que no te convence, eso te lo quita Dios en la presencia y pone en ti convencimiento para que tú le sirvas sin estorbo. Amén. Porque no se halla, usted lo ve que se pasan de un lugar a otro por lo mismo. Porque le servimos a Dios y hay cosas todavía cegueras. Pero dice la palabra: ustedes serán mis discípulos, pero conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Libre, que entenderán que yo soy el que estoy con ustedes y que si ustedes me tienen a mí, lo tienen todo. Entonces le servimos a Dios con libertad, sin andar pensando si es verdad lo que me dio el otro pastor o es verdad lo que dice mi pastor. Ya yo no le escucho al hombre nada, yo sigo la verdad de Dios, que es la palabra. Él es mi dirección, Él es mi guía, Él es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. A mí no me interesa lo que dijo sutanito y sutanito. Yo vivo por lo que Dios y su palabra me enseñan. Y nadie me mueve de ahí. Pero hay gente que no. Que dice: no sé, yo voy a esa iglesia, pero es que hay algo que no me convence. Es que el hombre no tiene que convencerte de nada. Es Dios quien te tiene que traer a tu mente y a tu corazón convencimiento. Porque el día que usted se vaya, usted se va de aquí solo. Usted no se va ni con el pastor, ni con la pastora, ni con el hermano. Usted se va a encontrarse con su Creador, el autor y consumador de la fe. En Jesús creo y con Jesús me voy de este mundo, hermano. Ese es el todo de todo. Amén. Así que si usted tiene alguna duda, no se ponga a buscar en internet. No se ponga a buscar otro hermano. Hermana, ¿y tú estás de acuerdo con esto que dijo el pastor? No. Métase con Dios. Que lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios permanece. Así que, amado hermano, yo lo invito a eso, a meterse con el Señor. Y es verdad que después que tenemos un arrepentimiento genuino, vamos a tener siguiendo pruebas y dificultades. Pero el Señor no nos echó mentira. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no teman. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ya no estamos solos. Tenemos el Consolador, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio.
Amén. Pareciera que estuviéramos solos, pero no estamos solos. Él intercede por nosotros. Amén. Él pelea por nosotros. Él es el que nos guía. Amén. Él es el que nos da la fuerza. Por eso nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él. Y es verdad que los procesos son difíciles, pero esa es la fe que Dios nos manda a vivir. Que a algunos les toca más que a otros. Claro, hermano, porque todos los carros no son iguales. Todos los carros son iguales. ¿Hay un solo modelo de carro? No. Si hay un carro que solamente tiene espacio para una persona. Hay otro que tiene espacio para 2. Hay otros que tienen para 7. ¿Verdad? Y depende del carro, así tiene su tiempo de fabricación. Ahora, ni hablemos del carro todoterreno. Así mismo es Dios con nosotros. Si tú estás viviendo una prueba y tú dices, esta prueba sí me ha durado, porque Dios actúa con nosotros según el propósito que tenga con nosotros. Escúcheme esto, que me lo reveló el Señor. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu, es la misma palabra, pero un trato diferente con cada uno. Porque Dios tiene un propósito diferente con usted. De pronto Dios te va a mandar para África y a ti para Colombia. Ahora, Colombia no tiene las mismas circunstancias que África. ¿O sí? No, mi hermano. No, señor. El que va para África tiene que ver qué es lo que va a hacer. Porque allá las enfermedades que están en África no son las mismas que están en Colombia. Ni la alimentación ni las comodidades. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, no, este que va para África me toca molerlo y prepararlo de adentro hacia afuera. Y bueno, pero porque esta hermana, mira, ella oró y el Señor la usa y ya la lleva. Hermano, porque Dios tiene un propósito diferente con ella. Tú espera el tuyo. Espera que entre más grande es el proceso, más grande va a ser la bendición. ¿Amén o no amén? Más grande, hermano. Usted ve el carro ahí todo terreno, pero ese carro, antes de soltarlo, hermano, lo han tenido que meter por la arena, por el fango y por... Entonces, hay cristianos todoterreno. ¿Dónde están los cristianos todoterrenos? Esos cristianos todoterrenos, el proceso no es fácil. El Señor te pasa por el frío, por el caliente. Una vez te sientes en la arena, otra vez te sientes en lo firme, unas veces te sientes en el lodo, otras veces... Pero el Señor dice, te estoy preparando. Te estoy preparando porque cuando yo te saque, no va a haber nadie que te pueda detener. Amén. Esa era la palabra, amado hermano. Yo le invito a colocarse sobre sus pies. Amén. Y invito por acá a mi hermano Wilson. Aleluya. Señor, tú eres grande. Tú eres poderoso, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Sé que no es fácil lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Sé que quizás estás en medio del proceso, pero te aseguro que este proceso no va a ser para siempre. Ese proceso no es para siempre, amado hermano que me estás escuchando. El Señor trae tiempo de refrigerio para ti. El Señor dice, convertíos a mí, para que el Señor traiga refrigerio a sus vidas. El Señor trajo refrigerio a la vida de la mujer del flujo de sangre y traerá también refrigerio para tu vida y para mi vida. Yo declaro en esta mañana que vienen días de refrigerio para el pueblo del Señor. Vienen días de refrigerio. Esa prueba que tú estás viviendo, ese momento difícil que está pasando, es porque Dios está preparando un escenario para tu vida y para mi vida. Por eso yo te animo y te hablo a tu espíritu. Levántate, sé valiente y avanza, porque largo camino te espera. No vas a morir, no morirás, sino que vivirás para seguir contando las maravillas de Dios y para que el nombre de Jehová sea exhibido a través de tu vida. Padre, tú estás aquí, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres poderoso, Padre. Llena a tu pueblo, Señor. Llena a tus siervas, Padre. Llena, Señor, a tus siervas de tu presencia, de tu fuego, Señor. De ese fuego que aviva, de ese fuego que restaura, Señor.
Te lo pedimos, Espíritu Santo. Trae ese convencimiento a nuestra vida. Trae ese convencimiento de que sin ti no somos nada. Dígale al Señor en esta mañana: Señor, convénceme de que yo sin ti no puedo vivir. Convénceme, Señor, de que tú eres lo que yo necesito. Convénceme que yo no estoy sola. Convénceme que yo contigo lo tengo todo. Díselo al Señor: convénceme. Abraham estaba plenamente convencido de que el que lo llamó era tan poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Yo te digo hoy de parte de Dios, Dios quiere que tú estés convencido, que no dudes, sino que creas que el que empezó la obra en tu vida, madre hermana, la va a terminar. El que empezó la obra la va a terminar. Gracias, Señor, aleluya. Colocamos tu pueblo en tus manos, Señor. Gracias porque tu palabra fue expuesta, bendito Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.